Un Ford caro brillando bajo el sol del mediodía, con los cristales tintados oscuros, se detuvo lentamente en un túnel de lavado. El conductor no parecía tener prisa y dejó que todos admiraran su caro coche. Después de que su autoestima estuvo satisfecha, el dueño del Ford detuvo su auto y salió con orgullo. Miró a su alrededor y chasqueó los dedos al empleado del lavado de autos más cercano. En cuestión de segundos, el joven se acercó al Ford y obedeció rápidamente las órdenes del propietario del vehículo. El conductor del Ford pensó que este joven le resultaba bastante familiar. Glenn Harris frunció el ceño y trató de recordar dónde lo había visto. En ese momento, el lavador miró a Glenn a los ojos y el hombre lo reconoció de inmediato. Alan White. Estábamos juntos en la escuela secundaria, ¿verdad? Fuiste un excelente estudiante y ahora trabajas en un lavado de autos. ¿Era este tu sueño?, preguntó Glenn con una sonrisa maliciosa. Bueno, no tengo mucho tiempo para hablar de eso ahora. Vamos a discutirlo en otro momento, respondió Alan, avergonzado y tratando de no prestar demasiada atención a las burlas de su ex compañero. Alan creía que su vida no era asunto de nadie más que de él mismo. Nunca pidió consejo a nadie sobre cómo vivir. Alan tampoco se dio cuenta de cómo Glenn había sacado su teléfono para filmarlo. ¡Qué vídeo! 3 días antes de la fiesta de reunión también, pensó Glenn con una sonrisa. Después de pagarle a Alan por su trabajo, Glenn felizmente siguió su camino. A Alan no le molestó demasiado el dueño del costoso Ford, ya que su mente estaba ocupada pensando en algo mucho más importante para él. Alan no pudo evitar extrañar a su amada esposa, que ahora se encontraba a miles de kilómetros de distancia. La separación le golpeó fuerte, pero entendió que era necesaria. Mientras tanto, Glenn había enviado a todos sus antiguos compañeros el vídeo que había hecho en secreto. Quería que vieran a su antiguo compañero de clase con sus propios ojos. Muchos quedaron impactados por el vídeo, como era de esperar. Alan White había sido un excelente estudiante desde primer grado, y todos estaban seguros de que tendría mucho éxito en su vida. A pesar de sus ambiciones, el brillante chico vivía en la pobreza. Su madre había muerto al dar a luz y su padre pasó años intentando, sin éxito, convertir su viejo lavado de coches en una ganancia. «Lavarás los coches de los demás como tu padre», le decían sus compañeros, molestos por el éxito académico de Alan. Esto nunca desanimó a Alan, y continuó hacia sus objetivos. A pesar de trabajar como simple lavador, Alan no se avergonzaba tanto de su estatus social. Con la próxima reunión, no había duda de qué tema sería el primero en la agenda. Pasaron 3 días y casi todos los graduados fueron invitados a la reunión. Todos se sorprendieron al saber que estaba previsto celebrarlo en un restaurante de lujo. Nadie sabía quién pagó por un lugar tan caro. Pero quienquiera que fuera este filántropo, le había costado mucho dinero. A medida que se acercaba el evento, los coches comenzaron a formarse en el estacionamiento afuera del restaurante. Entre ellos se encontraban antiguos alumnos que se habían graduado hace 10 años. Algunos de los asistentes no tenían coche propio, por lo que tomaron taxis o caminaron hasta allí. Naturalmente, Glenn Harris fue allí en su caro Ford. Muchos de los asistentes inmediatamente comenzaron a sentir celos, que era la intención de Glenn. Pero entonces apareció una gran camioneta Chevrolet al otro lado del estacionamiento. Muchos en el público se quedaron sin aliento de asombro. Todos querían saber una cosa sobre quién saldría de ese coche, que en realidad era más caro que el Ford de Glenn. Finalmente, la puerta se abrió y nada menos que Alan White salió del coche que había llamado la atención de todos. Llevaba un traje elegante y zapatos de cuero. ¿Qué es todo esto, Alan? ¿Alquilaste un coche? No sabía que el lavado de autos pagaba tan bien, se rió Glenn. Alan simplemente sonrió en respuesta e ignoró la pregunta. Muy pronto, los asistentes se sentaron en las mesas. Estaban dispuestos de manera que imitaran el entorno de un salón de clases. Al frente del aula improvisada estaba su antiguo maestro, que observaba quién había venido y quién no. Jessica Anderson, que se sentaba en el mismo escritorio que Alan White en la escuela secundaria, era la única persona desaparecida. Probablemente ahora esté trabajando como limpiadora, al igual que su madre, limpiando casa tras casa, intervino Glenn. Si Alan White no hubiera estado allí, este comentario probablemente habría llegado a oídos de todos. Pero el joven trabajador del lavado de autos no pudo quedarse callado y le respondió: «No, Glenn. Jessica no trabaja como limpiadora. Está ausente porque se encuentra en una conferencia médica en el Departamento de Salud de Nueva York en este momento». «¿Cómo sabes eso?», Glenn preguntó nerviosamente. «Lo sé porque Jessica ha sido mi esposa durante 8 años. Se especializó en cirugía», dijo Alan con una sonrisa. Un susurro se extendió por el pasillo. Nadie esperaba que Jessica Anderson llegara tan lejos en el campo de la medicina.
La conversación abrió las puertas para que todos los compañeros de clase examinaran los logros y fracasos de los demás en la vida. El señor Barnes, el profesor favorito de todos, empezó a preguntar a los antiguos alumnos sobre los cambios que habían ocurrido en sus vidas durante los últimos 10 años. Por supuesto, nadie cuestionó el hecho de que Glenn era un hombre de negocios exitoso. Cuando le llegó el turno a Alan, dijo muy sencillamente que había heredado de su padre el antiguo lavado de coches, que más tarde transformó en una próspera empresa. Esto sentó las bases de su negocio. Ahora Alan tenía toda una cadena de lavaderos de coches, gasolineras y talleres de reparación, lo que le proporcionaba unos ingresos estables. El señor Barnes también mencionó que Alan fue en realidad quien pagó la cena en este elegante restaurante. Glenn se sorprendió, hasta el último momento, simplemente no podía creer que su antiguo compañero de clase fuera ahora un exitoso hombre de negocios. Glenn inmediatamente se sintió visiblemente avergonzado y dejó de molestar a Alan. A sus ojos, Alan estaba ahora en otro nivel, especialmente considerando el hecho de que su esposa, Jessica, era una cirujana talentosa y respetada en su campo. Lo único que molestaba a Glenn era que no podía entender por qué Alan actuaba como un limpiador de coches normal. La respuesta a esta pregunta fue simple. El día que Glenn fue al lavado de autos, Alan estaba reemplazando a un empleado que estaba enfermo con gripe y se había tomado un día libre. Pronto, Glenn afirmó que tenía algunos asuntos urgentes que atender y se fue, dejando a los demás presentes. Todos se fueron a casa pasada la medianoche. Antes de irse, cada persona se aseguró de estrechar la mano de Alan en agradecimiento por su participación en el evento. Hace 8 años, Jessica y Alan no tenían ni un centavo y se casaron arriesgándose, pero eventualmente se convirtieron en una pareja rica y próspera. Ambos tenían padres pobres que no podían proporcionarles ningún capital para ayudarlos a comenzar sus carreras. Pero Alan y Jessica se amaban y por eso lograron trabajar juntos. Al día siguiente, Alan vio el mismo Ford Caro que pertenecía a Glenn, pero esta vez algo andaba mal. No era Glenn el que estaba al volante. Era Bill Watkins, el dueño de una empresa de construcción cuya oficina estaba a 3 cuadras del lavadero de autos de Alan. ¿Es este tu coche? Pensé que pertenecía a otra persona, preguntó Alan sorprendido. ¿Qué quieres decir, Alan? Lo compré hace unas semanas, ¿por qué me preguntas? Bill respondió. Alan abrió la boca para explicar, pero en ese momento, un coche muy diferente se detuvo en el lavado de autos. Glenn Harris salió de su coche, preocupado. Glenn, ¿cuántas veces tengo que esperarte? ¿Qué tan difícil es ser puntual? Es tu culpa que tuve que dejarlo todo y venir al lavado de autos. Creo que es hora de despedirte, dijo Bill Watkins con nerviosismo. Al enterarse de que Bill planeaba despedir a Glenn, Alan intervino. Bill se opuso firmemente al principio, pero luego cedió y accedió a darle a Glenn Harris una segunda oportunidad. Cuando el empleador de Glenn finalmente salió del túnel de lavado, Glenn miró a Alan y le dijo en voz baja, «Gracias. Realmente lo aprecio. Y también lamento haber actuado como un tonto y haber hecho todo ese espectáculo». Alan sonrió y abrazó a su antiguo compañero de clase, que en el fondo era un buen hombre. Alan no le guardaba rencor a Glenn por querer verse mejor de lo que realmente era. Por lo tanto, Alan estaba tan dispuesto a ayudar a cualquiera de sus antiguos compañeros de clase como lo había estado en la escuela secundaria. Después de todo, estaba compartiendo con ellos algunos de los mejores recuerdos de su vida.